Vamos a charlar a continuación con Matías Cremonte. Él es abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y vamos a preguntarle si acaso esta reforma laboral no puede llegar a generar una ola de juicios. Matías, ¿cómo te va? Bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías e Ivana, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, a ver, aguardame un minuto, chicos. Yo no sé si No, vos no lo tengo estás retorno. escuchando a Matías, yo tampoco, no tenemos retorno en piso, chicos, lo escucho lejos en el monitoreo de ustedes. Veamos si podemos corregir esa situación, porque va a ser muy difícil charlar con Matías si no lo puedo escuchar. Bueno, pero parte de lo Sí. que queremos charlar con él y ya cuando podamos solucionar el tema del retorno, esto de la excusa de algún lugar del gobierno nacional como bandera por esta reforma de vamos a bajar la industria del juicio, vamos a apuntar a todo esto, y todo lo que venimos consultando es que al parecer sería todo totalmente diferente. Tal cual, mira, charlábamos la semana pasada con un abogado constitucionalista y nos decía, vemos muchas puertas donde en realidad se podría abrir un recurso de inconstitucionalidad. A ver ahí si hemos mejorado. Matías, ¿cómo le va? No lo escucho. Bienvenido para Alta Data, Matías e Ivana, buen día. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? No se escucha. Sí, lo sigo escuchando lejos, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Explíqueme un poquito, Matías, cuál es la postura que tienen y por qué cree que cuando se termine promulgando esta ley de reforma laboral se puede venir una catarata de juicios. Bueno, porque en cada uno de sus artículos, esta reforma lo que hace es modificar en sentido negativo, en sentido regresivo, algún derecho que hoy tienen trabajadores y trabajadoras. Todos ellos podrán hacer algún reclamo judicial, en muchos casos, sobre todo a partir de los despidos. Estamos en un contexto donde la recesión está demostrando que hay un crecimiento del desempleo, cierre de empresas, de fábricas. Esos despidos muchas veces se judicializan de por sí. Ahora se va a agregar a la judicialización el reclamo de la inconstitucionalidad de esta norma, porque va a haber modificado hasta el momento del despido una serie de derechos que en realidad no debieron haberse modificado. Por ejemplo, los van a indemnizar a todos con la ley nueva, que va a causarles un perjuicio, entonces aún así le paguen la indemnización, todos los despedidos van a hacer un juicio para cobrar la diferencia. Ujú. Ahora, doctor, y más allá de esto, hay aspectos que piensa que en el corto plazo podrían derivar todavía una conflictividad mayor, más allá de este tema de la inmunización que es grave y que es preocupante, que ya lo hemos venido charlando, digo, pero antes de que se promulgue, ¿ya no hay presentaciones hechas? No, no, porque tiene que transformarse en ley primero para solicitar la inconstitucionalidad de la ley. No podría Ujú. haber una presentación para que no se sancione una ley, pero porque en principio el Congreso tiene legitimidad para hacerlo. Ahora luego de transformada en ley, convertida en ley, el Poder Judicial debe hacer un control de constitucionalidad. Aunque en nuestro país eso es algo complejo porque es normalmente caso por caso y tema por tema, no hay un tribunal constitucional como en otros países donde una norma se invalida y directamente no se aplica. Pero sí rápidamente algunos capítulos van a ser cuestionados por sindicatos, por la CGT, por la CTA, porque hay capítulos enteros que directamente afectan a los sindicatos, como la restricción al derecho de huelga o a las asambleas. Estos sí pueden ser cuestionados por los sindicatos y obtener una sentencia que invalide por lo menos esos capítulos de la reforma. Ujú. Bien. Bueno, doctor, buen día, lo saludo nuevamente. Lo comentábamos unos segundos antes de hacer la reconexión, ¿no? Este discurso por parte del gobierno nacional de se van a bajar los juicios, existe una industria del juicio, y hay algo que mencionaba usted puntualmente también, que tiene que ver con esto de los reclamos por parte de los sindicatos, por parte de los gremios, que esta ley eliminaría esa mediación entre el gremio, el empleador y el empleado. ¿Qué tan grave también puede ser para la representatividad laboral y qué tanto va a traer aparejado problemas en esa mediación? Bueno, muchos, porque el ataque que hay a las organizaciones sindicales realmente no tiene precedentes, porque no es solo la restricción
hasta casi prohibirla en los hechos de la huelga, sino también del derecho a reunirse con los representados, hacer una asamblea. Eso va a limitar la posibilidad de informar y la posibilidad de recabar también un mandato, información de lo que pasa en las bases, pero a su vez se limita mucho la negociación colectiva en el sentido de que se va a promover la creación de sindicatos por empresa y la negociación colectiva de acuerdos de empresa en perjuicio de los sindicatos que hoy conocemos, que son sindicatos de rama de actividad a nivel nacional, que fijan esos pisos que están en los convenios colectivos de trabajo. Y luego hay también una limitación muy fuerte al funcionamiento de los delegados de base, que se les da muy poquito tiempo para recorrer las fábricas, lugares de trabajo, conversar sobre la problemática o tratar de resolver un problema de algún compañero de trabajo. Entonces, ese rol que tienen los sindicatos, los delegados en nuestro sistema de ir tratando de resolver problemas de modo tal que no lleguen ni a un conflicto colectivo de trabajo, ni a un reclamo judicial o a un telegrama o a una carta de documento, se va a ir perdiendo, por lo menos si nos guiamos por lo que va a decir la ley. Bueno, y también una pregunta que hacemos siempre, y ya que lo tenemos a usted especializado en el tema, en la lectura y en el análisis de esta ley que, según todas las aristas, sería finalmente reaprobada por el Senado, ¿hay algún artículo que realmente beneficie al trabajador? No, no lo hay, pero no es que no es extraño que no lo haya, porque no es una ley que esté presentada como fundamento para mejorar las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Es una ley que está presentada por el Poder Ejecutivo como necesaria para generar mejores condiciones de contratación, para que crezca el empleo, para que crezca el empleo registrado, e incluso para que haya un crecimiento de la actividad económica. Y eso es falso, está constituida sobre una falsa premisa la ley, porque nunca la legislación laboral es la causa de la creación de empleo, ni mucho menos de la destrucción. Eso depende de la política económica. Así que va a un fracaso desde ese punto de vista, pero por eso digo, no es de extrañar que no tenga ningún artículo, porque no fue el objetivo de la ley del Poder Ejecutivo, no fue el objetivo mejorar condiciones de trabajo, fue otro. Claro, no proteger al trabajador. Tal cual. Doctor, ¿hay algún antecedente previo en el cual se haya expedido la justicia nacional, en este caso la Corte Suprema de la Nación? Porque sabemos que esta ley es una copia muy similar a la denominada Ley Bases, que fue aquel primer decreto, mega decreto, modificando un montón de leyes que sacó la gestión Milei. Digo, cuando en ese momento se judicializó ese decreto y muchos abogados fueron a reclamar a la justicia que había cosas que estaban mal en eso que marcaba el presidente al inicio de su gestión, ¿marca un precedente si se llegara a promulgar la ley laboral, la reforma? No, porque cuando se implementó una reforma laboral a través de un DNU, el DNU 70 del 23, de algún modo fue más sencillo para el Poder Judicial declarar su inconstitucionalidad e invalidarla, porque lo que se cuestionaba era la forma, es decir, el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, por la Constitución Nacional, tiene prohibido legislar, salvo situaciones extremas como de necesidad y urgencia, que no se daban en ese caso, y entonces, de algún modo, no hizo falta analizar el contenido de la reforma laboral del DNU, sino porque formalmente era inconstitucional. Acá es distinto, y debo hacerte una corrección, porque el DNU 70 sí se declaró inválido, pero la ley Bases, que es de julio del 24, se aprobó como ley, e incluyó una reforma laboral, por supuesto no tan profunda como esta, pero extendió el periodo de prueba hasta 6 meses o 12 meses, eliminó las sanciones a los empleadores por no registrar una relación laboral, facilitó la contratación de monotributistas, legalizando esa figura, entre algunos otros aspectos. Claro, comparado con esta reforma, eso no era realmente tan profundo como decíamos en aquel momento, pero esa reforma de la ley Bases está plenamente vigente, porque justamente la judicialización de una ley es más compleja
que la de un decreto que, insisto, tenía aspectos formales que la invalidaban rápidamente. Doctor, y vamos a estar atentos para ver cómo avanza todo este tema, pero siguen las alertas y las banderas, ¿no?, encendidas en este aspecto de que no viene a traer una solución, sino que al contrario podemos tener todavía mucho más conflicto en materia de justicia laboral. Gracias, doctor Matías Cremonte, ha sido muy amable con nosotros. Gracias a ustedes, chao, buen día. Hasta luego, que tenga un buen resto de jornada. Bueno, ahí estaba la palabra del doctor Matías Cremonte, abogado laboralista. Yo insisto en lo mismo, Iván, y mira que hemos hablado con personas de distintos ámbitos, de distintos colores políticos, pero los que están a favor de la reforma laboral